Bueno, normalmente estas conferencias las presenta el profesor Rafael de Asís. Hoy el profesor Rafael de Asís está en un tribunal de oposición en la Universidad de Valencia y por lo tanto he asumido yo esa responsabilidad, pero posiblemente, aunque el profesor Rafael de Asís hubiera estado hoy aquí, yo le hubiera pedido que me dejara presentar a José Luis Rey, que es un querido compañero y amigo con el que me une una relación académica y personal desde hace mucho tiempo. El profesor José Luis Rey es profesor en ICADE, lleva impartiendo clases de teoría del derecho, de filosofía del derecho, de filosofía política en la Universidad Pontificia de Comillas desde el año 2005. Él es licenciado en Derecho y Administración de Empresas y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III con una tesis sobre la renta básica. Él, entre su producción académica, su producción bibliográfica, hay una importante variedad de temas. Él ha escrito sobre temas de derechos humanos, de renta básica, estado del bienestar, discapacidad, derecho laboral, incluso hay alguna cosa sobre derecho financiero. Es decir, una serie de temas entre los que se establecen lazos y conexiones, pero en los que en todos ellos podemos observar, y esta es mi opinión, una importante sensibilidad social, lo cual implica también una importante sensibilidad humana, porque si no se tiene sensibilidad humana, no se tiene sensibilidad social, y también una idea bastante clara de lo que es la responsabilidad social y al final también responsabilidad política del discurso que se hace desde la academia, del discurso que se hace desde el ámbito académico. Cuando Rafael de Asís le propuso a José Luis Rey venir, él le propuso el tema de los derechos de los animales, y yo tengo que decir que es una alegría y una sorpresa que José Luis nos hable de estos temas, porque yo no era consciente de que él estaba trabajando sobre derechos de los animales. En todo caso, el tema de hoy es el discurso político de los derechos de los animales en el marco de una teoría de la justicia. Yo le agradezco mucho que haya hecho el esfuerzo de venir aquí, y más en un contexto, me lo acaba de contar, en el que él está en un proceso electoral interno en ICADE, lo cual evidentemente le quita muchísimo tiempo, y eso nos hace valorar mucho más que esté aquí. José Luis, muchas gracias por venir y tienes la palabra. Bueno, pues perdón, ante todo, pues muchas gracias. Para mí no es ningún esfuerzo venir hasta aquí, porque es un placer participar en el seminario de Gregorio Peces Barba, que fue un maestro para todos nosotros, y quiero agradecer al profesor Rafael de Asís y al profesor Javier Ansfategui, que es mi maestro porque fue mi director de tesis, pues el estar hoy aquí. Cuando Rafa me propuso el tema, yo le dije de hablar un poco del último tema que estoy trabajando. En ese sentido, lo que voy a presentar aquí es un trabajo un poco en construcción, y entonces valoro positivamente pues todas las reacciones, críticas, sugerencias que me podáis hacer una vez que acabe de hablar, porque eso sin duda enriquece los trabajos cuando se están elaborando. Bueno, como el discurso de los derechos de los animales es un discurso que lleva muchos años en la agenda académica, y ahora parece que está dando un poco el salto también en algunos países, tanto a la agenda jurídica como a la agenda política. Pero es verdad que no todos los autores que se han enfrentado a esta cuestión lo han hecho desde la misma perspectiva. Incluso dentro de los autores animalistas hay discusiones acerca de si los animales son o no agentes o pacientes morales, qué reconocimiento jurídico podemos dar a los animales, si podemos o no hacerlos titulares de derechos, qué derechos les podemos reconocer, etcétera. De hecho, haciendo un poco un rápido esquema de las posturas, por un lado está el ambientalismo, que entiende que la protección a los animales no es otra cosa que la protección
de los ecosistemas o de la naturaleza, del derecho al medio ambiente. En ese sentido, desde esta perspectiva, los animales no serían individualmente sujetos de derechos, sino más bien lo que es objeto de protección jurídica es el equilibrio medioambiental y la riqueza medioambiental. Por otro lado, tenemos aquellas posturas que entienden que los animales, al ser seres sintientes, y yo creo que en este punto ya sí que hay un acuerdo, es decir, no me voy a detener a discutir si los animales tienen capacidad de sufrir o no, de experimentar dolor o no, porque yo creo que es una evidencia científica que los animales experimentan dolor. Pero algunos autores entienden que, más bien, en todo caso, lo que podrían ser serían pacientes morales. Y en ese sentido, lo único que no podemos hacerles titulares de derechos, sino más bien nosotros, los seres humanos, somos titulares de deberes jurídicos, de respeto, de no infringir gratuitamente daños a estos animales. Y en un tercer lugar tendríamos a los autores animalistas que sí vienen reclamando una cierta subjetividad moral y a continuación política o jurídica de los animales. Pero incluso dentro de este grupo de autores hay muchas perspectivas y muchos enfoques. Yo voy a centrarme sobre todo en lo que se denomina el giro político en el discurso de los derechos de los animales, que se ha producido a partir de la publicación en el año 2011 de un libro que yo creo que va a suponer, o que es un libro muy original y que realmente plantea un replanteamiento de los derechos de los animales que es particularmente interesante para los juristas. Este libro es un libro, se titula Zoópolis, es un libro que firman Sue Donaldson y Will Kymlicka, autores canadienses. Will Kymlicka, un filósofo político que ha trabajado cuestiones de multiculturalismo, etcétera, como ustedes probablemente conocen, desde un enfoque, el de Kymlicka, como luego vamos a ver, en cierto modo comunitarista o comunitarista moderado, que realmente suponen, pues, como digo, un cambio en el acercamiento que podemos hacer a la cuestión de los derechos de los animales y que sin duda yo creo que es interesante hacerlo desde la perspectiva del derecho y desde la perspectiva de cómo configuramos o cómo entendemos los derechos. Como ustedes saben, realmente el discurso de los derechos siempre ha tenido una influencia liberal clásica, ¿no? Y en ese sentido, la idea de autonomía moral, un poco bebiendo de Kant como el gran padre de la Ilustración, pues ha estado ahí centrada, en el sentido de que para ser sujeto moral lo que se exigía era una capacidad racional, una libertad, una autonomía, una capacidad de elegir, de hacer elecciones y por lo tanto de ser un sujeto libre. Es verdad que incluso desde este planteamiento, entender que solo los sujetos racionales, autónomos, capaces de tener concepciones de la vida buena y perseguirlas, no excluye o no implica automáticamente que tengamos que matar a los animales o que tengamos que someterles a terribles dolores. El propio Kant decía que había que respetar a la naturaleza y a los animales porque era un deber moral indirecto para con el resto de sujetos racionales, para con el resto de sujetos libres. Si quieren le cito la conocida cita de Kant que decía: el espíritu destructivo del hombre respecto de aquellas cosas que todavía pueden ser utilizadas es harto inmoral. Ningún ser humano debe destruir la belleza de la naturaleza, pues aun cuando él mismo pueda no seguir necesitándola, otras personas pueden todavía hacer uso de ella. Así, aunque no haya que observar deber alguno hacia las cosas consideradas en sí mismas, hay que tener en cuenta a los demás hombres. Por consiguiente, todos los deberes hacia los animales, hacia los otros seres y hacia las cosas tienden indirectamente hacia los deberes para con la humanidad. Y este sin duda es el planteamiento que tradicionalmente se ha planteado cuando se examina la cuestión de los derechos de los animales. Incluso las recientes reformas legislativas que, por ejemplo, de una manera, como luego veremos, arbitraria, porque diferencian entre tipos de animales, pero que lo que castigan, por ejemplo, penalmente es el maltrato animal, no está, yo creo, en la mente del legislador la consideración del animal como sujeto titular de derechos o como agente moral, sino más bien el hecho de que ese maltrato supone un daño moral al resto de seres humanos y por eso se persigue penalmente o se sanciona jurídicamente.
Bien, cuando examinamos la cuestión de los derechos de los animales hay que partir de qué concepto de derechos estamos usando, ¿no? Porque, como es bien sabido, tanto el concepto de derechos como el concepto de derechos humanos es un concepto polémico, es un concepto en el cual no hay acuerdo entre visiones naturalistas, positivistas, etcétera. Yo aquí, siguiendo la escuela a la que pertenezco, sí voy a adoptar el concepto dualista de los derechos humanos, porque además creo que en esta cuestión es particularmente pertinente y relevante. Como saben, la concepción dualista de los derechos exige, por un lado, hablar de una pretensión moral y, por otro lado, exige también el reconocimiento en una norma jurídica, en una norma positiva que haga efectivo la protección de esos valores morales. Esto significa que cuando hablamos de los derechos de los animales tenemos que examinar las dos cuestiones. Tenemos que examinar, en primer lugar, qué valores morales están por detrás de la protección de estos derechos, si les podemos hacer titulares de derechos a los animales o no, en un sentido moral, es decir, si son o no agentes o miembros de la comunidad moral, y a continuación la discusión tendrá que ser cómo articulamos, si llegamos a una respuesta afirmativa en la primera parte, cómo articulamos jurídicamente una protección a estos animales y de qué derechos vamos a hablar en la protección de estos animales. Originalmente, digamos que se parte de la preocupación por los animales a partir de lo que he dicho antes, es decir, de la idea o de la constatación de que los animales son capaces de sentir y de sufrir dolor, ¿no? Ya Bentham había dicho en una famosa frase, una famosa cita que se suele citar, valga la redundancia, que lo que importa no es si son capaces de razonar, sino si son capaces de sentir, de experimentar dolor. Este enfoque, por ejemplo, es el que ha seguido Peter Singer, que probablemente es el autor más conocido en las cuestiones animalistas porque fue pionero con la publicación de Liberación Animal. Peter Singer, que es un autor utilitarista, entiende que la capacidad de sentir dolor tiene que tomarse en cuenta por igual, es decir, que no está justificado que hagamos una discriminación entre especies cuando nos planteamos la cuestión del sufrimiento y del dolor. En ese sentido, el sufrimiento de todos los seres, independientemente de a qué especie pertenecieran, tiene que tener una igual consideración y un igual toma de consideración en la discusión de las cuestiones públicas. Pero Singer no dice que todas las vidas tengan un mismo valor, ¿no? Singer sí dice que hay que tener en cuenta el sufrimiento de todos los seres, pero entiende que hay vidas que tienen un mayor valor que otras, que son aquellas vidas autoconscientes, que son capaces de proyectarse hacia el futuro, etcétera. Y entonces, aun partiendo de una discusión con las concepciones especistas, Singer admite la diferencia de valor en los distintos tipos de vida. Para él son más valorables vidas autoconscientes, que tienen una capacidad de proyectarse hacia el futuro, que vidas que no tuvieran estas cualidades. No en vano, como ustedes saben, Singer es uno de los que han avalado el proyecto Gran Simio, que reivindica reconocer un mínimo número de derechos, derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a no infringir malos tratos a los grandes simios como, digamos, aquellos animales que están más cerca de nosotros en nuestra concepción de la capacidad racional. Pero a mí la postura de Singer no me acaba de convencer. Primero, no me acaba de convencer por esa diferencia de valor que otorga a los distintos seres vivientes, ¿no? A los distintos seres sintientes, en función de la capacidad racional que ellos tienen. Porque me parece que, intentando evitar el discurso especista, cae en otro tipo de discriminaciones que tienden a favorecer a sujetos plenamente conscientes sobre otros no plenamente conscientes. De hecho, hay escritos de Singer que son muy polémicos cuando él, por ejemplo, enfrenta la cuestión de personas que están en coma o de personas que tienen graves discapacidades intelectuales, etcétera. Es decir, que en ese sentido yo creo que al menos desde el enfoque de los derechos y desde el enfoque de la idea de dignidad, del valor intrínseco que tiene cualquier persona, en principio, y que tenemos que tratarla como fin y no como mero medio, ese argumento de Singer yo creo que no es el más convincente para construir una teoría de los derechos, también de los derechos de los animales. Entonces, ¿cómo construimos esta teoría de los derechos de los animales? Bueno, yo creo que aquí hay que partir de la idea de que los animales no son solo pacientes morales, sino que también tienen una cierta capacidad de agencia. De hecho,
ese es un poco el punto de partida que tienen Donaldson y Kymlicka en Zoópolis. Ellos dicen, si los animales deben tener derechos es por su sentimiento de individualidad, por el hecho de que ellos tienen una experiencia subjetiva del mundo. Incluso otra autora que es muy conocida, Martha Nussbaum, que en su último libro, En las fronteras de la justicia, también aborda este tema, dice que el animal por sí mismo es un agente y un sujeto, una criatura a la que se le debe algo, una criatura que es un fin en sí mismo. Y ella dice, si tiene la capacidad de sentir dolor, la capacidad de moverse, la capacidad de emocionarse o la capacidad de razonar dentro de su mundo y de su mundo natural u otras capacidades, entonces esa criatura tiene una posición moral. Yo aquí me gusta partir, para justificar esto, de la distinción que hacía José Luis Aranguren entre moral como estructura y moral como contenido. Es verdad que Aranguren lo utilizaba para decir que los animales no podían ser seres morales, porque para ellos la respuesta venía dada, ¿no? Aranguren dice que la moral como estructura es un rasgo específico del ser humano que luego nosotros vamos llenando con morales como contenido que nos pueden ofrecer las religiones, que nos pueden ofrecer las doctrinas éticas, las doctrinas filosóficas, y que que en lo que consiste el ser moral es precisamente en que ese ajustamiento de la realidad no viene dado y que nosotros tenemos que elegir, tenemos que tomar opciones para realizar ese ajustamiento. Junto a esto, junto a la moral como estructura y a la moral como contenido, tendríamos la ética, que sería la capacidad crítica, filosófica, racional, de reflexionar acerca, pues, de las opciones morales que nosotros tomamos. Pero no olvidemos que la palabra moral viene del latín mos mores, que implica costumbres, y que muchas de nuestras convicciones morales son moral social, es decir, es una moral que nos han transmitido la familia, la escuela, la comunidad política, etcétera. Entonces, en ese sentido, podemos decir que también los animales aprenden comportamientos morales. De hecho, la base de la domesticación está en que los animales han sido capaces de aprender reglas, incluso de negociar esas reglas, ¿no? Cualquier persona que tenga experiencia con un animal doméstico, con un animal de los que suelen convivir con nosotros, aprecia que los animales muchas veces negocian las reglas que nosotros les ponemos y son capaces de aprender determinadas reglas. Esto no es específico de los animales domésticos. En un libro muy interesante que se llama Will Justice, que que apareció publicado hace unos años, escrito por un filósofo y una bióloga, en Will Justice estos dos autores examinan, a partir de los datos de zoológicos, cómo también una serie de animales en el mundo salvaje que son animales sociales, aprenden determinadas reglas y cómo aprenden determinados comportamientos morales de empatía, de ayuda de unos a otros o de cierta cooperación. Si esto es así, para aprender esto, para ser capaz de tener estas morales como contenido, yo entiendo que los animales sí, también tienen moral como estructura. Con lo cual tendrían esos dos requisitos que Aranguren negaba a los animales, pero que para él eran elementos necesarios para hablar de sujetos, de miembros de la comunidad moral. Entonces, en este sentido, yo creo que los animales son, o al menos algunos animales, son agentes morales, es decir, son capaces de aprender determinados comportamientos morales y para ello tienen que tener una moral como estructura. Otra cosa es si tienen capacidad ética, probablemente no. Es decir, no tienen la capacidad abstracta, racional, de reflexionar filosóficamente sobre esas reglas que aprenden. También es verdad que eso no excluye, el hecho de no tener capacidad ética no excluye a un agente de la comunidad moral, porque tampoco todas las personas tienen esa capacidad y sí les reconocemos como miembros de la comunidad moral. Incluso, claro, pero cuando hablamos de moral, hablamos también de una cierta pretensión de universalismo, ¿no? Es decir, salvo que seamos relativistas morales, todos tendemos, o al menos desde la filosofía de los derechos humanos, se basa en un cierto objetivismo moral. Entendemos que hay una ética mínima, si seguimos la expresión de la Cortina, unos valores morales que serían mínimos, que tendríamos que respetar y compartir en principio todos los seres humanos. Bueno, pues este libro de Wild Justice dice que esos valores también se encuentran
en al menos algunos animales. Es decir, estos autores analizan 3 valores, que son la cooperación, la empatía y la justicia, y acaban diciendo lo siguiente. Dicen: las normas de conducta que regulan las interacciones sociales se encuentran tanto en los humanos como en los animales, y estas normas parecen ser universales. En aquellas sociedades animales donde la moralidad está más evolucionada, vemos un conjunto de conductas comunes. Es verdad que estos autores se centran en elefantes, en orangutanes, en leones, es decir, se centran solo en unos animales que han tenido la oportunidad de estudiar. No excluyen que estas afirmaciones puedan excluirse a otras comunidades de animales, pero lo que dicen es que ellos no tienen todavía los estudios o los datos necesarios para decir esto. Pero claro, cuando tratamos esta cuestión, uno de los debates o de los problemas que suele surgir es dónde ponemos la frontera, es decir, ¿qué animales entran dentro de la comunidad moral? ¿Qué animales podemos decir que son agentes morales y cuáles no? Y sobre esto hay una gran discusión. Martha Nussbaum, por ejemplo, intenta solucionar este problema diciendo: todos aquellos animales que estén dotados de un sistema nervioso central podemos considerar que son miembros de la comunidad moral, ¿no? Y por lo tanto quedarían fuera, pues a lo mejor los crustáceos, algún tipo de animal de este tipo. Otros autores dicen que, por ejemplo, esta libertad, esta agencia moral, no está presente en los insectos, donde los patrones de comportamiento no darían lugar a elecciones, sino que más bien vendrían marcados por el propio código genético o por la propia especie o la propia naturaleza del insecto. Con lo cual aquí evidentemente aquí hay un problema, ¿no? que es difícil de solucionar en tanto en cuanto no tengamos datos científicos que nos permitan saber exactamente dónde ponemos esos límites de la agencia moral. Pero yo creo que en estas cuestiones hay que actuar con un principio de precaución, y creo que aquí el principio de precaución que debe operar es precisamente el tener un sistema nervioso central, que es lo que da toda esta capacidad de sufrimiento. Bueno, si partimos de esta idea, entonces tenemos que discutir si aceptamos que los animales son agentes morales y por lo tanto son miembros de la comunidad moral. El siguiente paso es que merecen no solo un respeto moral, sino que tendremos que articular jurídicamente este respeto. Y aquí el debate en los discursos tradicionales de los animalistas ha estado entre los que abogan por la regulación y los que abogan por la abolición. Los que abogan por la regulación, y aquí podemos citar a Peter Singer, una vez más, por ejemplo a Tom Regan, a otros autores, entienden que lo que hay que hacer es, evidentemente, incluir dentro de la titularidad de derechos a los animales, o de algunos animales hacerlos titulares de derechos, y sobre todo poner límites a lo que hacen los hombres, los seres humanos, con los animales. Pero en el otro extremo tenemos las posturas de autores como Francione, que abogan por la abolición. Ellos dicen: cualquier relación que se da entre seres humanos y animales es siempre una relación de explotación, de dominación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es eliminar las relaciones entre el ser humano y el animal, porque esas relaciones siempre van a suponer un dominio del animal por parte del hombre. Incluso de los animales salvajes va a suponer la destrucción de su ecosistema. Francione, en este sentido, es mucho más radical. Déjenme que les cite una frase que dice: si dejamos de traer animales domésticos a la existencia para nuestro uso, no tendríamos ya que preocuparnos por cómo los tratamos y sobre si nuestra manera de hacerlo es o no humana. Evidentemente ellos no dicen que haya que maltratar a los animales domésticos, pero sí dice que lo que hay que hacer es dejar de traer animales domésticos al mundo y que los animales vivan en su medio natural salvaje y intentemos evitar cualquier tipo de relación con ellos. Claro, esta postura de Francione yo creo que es una postura irreal y en cierto modo también contradictoria. Irreal porque es evidente que el ser humano ha vivido desde hace miles de años con los animales y sobre todo en un mundo cada vez más pequeño, cada vez más globalizado, tenemos que tener contacto necesariamente con los animales. Y en segundo lugar, en cierto modo, la etiqueta que pone de abolición no deja de ser otra forma de regulación. Es decir, si nos están prohibiendo tener relaciones con los animales, eso es una manera de regular también la relación con los animales, ¿no? Entonces, Zoópolis surge un poco en el medio de este debate.
Es decir, Donaldson y Kymlicka no se encuentran satisfechos con la manera que los autores tradicionalmente han tenido de examinar la cuestión de los animales. Ellos parten, como he dicho antes, de que los animales son seres no solo sintientes, sino que son seres con una libertad, con una capacidad de aprender reglas, y a partir de a partir de esta premisa, ellos van a decir, bueno, ¿cómo hay que construir las relaciones con los animales? Es decir, ¿cómo hay que construir la relación jurídica con los animales? Y ellos no van a partir del concepto de especie, van a partir del concepto de comunidad política. Van a decir, hay distintos tipos de animales en función de la comunidad política en la que estos animales están insertos. Y van a diferenciar así tres grupos de animales. En primer lugar, los animales salvajes. Los animales salvajes formarían parte de comunidades independientes que se tendrían que regir por el principio de soberanía. Los animales salvajes, por lo tanto, forman unas comunidades soberanas donde el ser humano no puede introducirse. Es muy interesante cómo Donaldson y Kymlicka aplican el concepto de soberanía propio del derecho internacional público y cómo plantean la relación que el ser humano tiene que tener con estas comunidades análoga a la relación, por ejemplo, que mantiene un Estado con otro. Nosotros no podemos entrar en el ámbito de soberanía, por ejemplo, de sus comunidades, para capturar un animal y sacarlo de su medio natural, de su comunidad política y, por ejemplo, encerrarlo en un zoológico. O lo que sí admiten es que puede haber principios de cooperación, ¿no? Igual que cuando ocurre una catástrofe humanitaria, muchas veces un Estado ofrece ayuda al otro Estado donde se ha producido esa catástrofe o esa catástrofe humanitaria natural, también nosotros tenemos un deber de ofrecer ayuda cuando, por ejemplo, hay una catástrofe natural y, por lo tanto, tenemos que intentar salvar a los animales que están sufriendo esa catástrofe. En ese sentido, ellos dicen que los principios que deben regir las relaciones entre la comunidad de los humanos y las comunidades de animales salvajes son los principios de equidad, reciprocidad y cooperación. Claro, en este sentido, Donaldson y Kymlicka lo que defienden es que no podemos entrar a valorar, digamos, las relaciones que se dan entre los animales. Simplemente tenemos que respetar su soberanía. Claro, hablan de los animales salvajes como una construcción abstracta. Quiero decir, todos sabemos que hay distintas comunidades de animales salvajes, que también se dan distintas relaciones entre los animales, que unos se comen a otros. Ahí lo que dicen estos autores es que simplemente tenemos que aplicar el principio de no injerencia. No podemos intervenir en lo que es otra comunidad política que es soberana. El segundo grupo de animales que distinguen Donaldson y Kymlicka son los animales liminales, es decir, aquellos animales que conviven con nosotros pero no tienen interés en relacionarse con nosotros, en formar parte de nuestra comunidad. Animales como las ratas, las palomas, etcétera, son los ejemplos de este tipo de animales. Para ellos, para estos autores, habría que atribuirles la condición de cuasi ciudadanía, es decir, hay que reconocerles unos derechos, pero no los derechos plenos de ciudadanía. Hay que reconocerles el derecho de residencia, puesto que viven en nuestro entorno, el derecho a la vida, pero no otro tipo de derechos, por ejemplo, derechos sociales, que entrarían más en la categoría de ciudadanos, en tanto en cuanto ellos no tienen interés en formar parte de la comunidad y de establecer relaciones de cooperación, que son las que marcan una comunidad política, simplemente habría que reconocerles un grupo mínimo de derechos, pero ya está. De hecho, ellos en alguna parte dicen, bueno, lo que hay que respetar sus formas de vida, a lo mejor lo que tenemos que hacer es intentar evitar determinadas costumbres nuestras que los atraen, si no queremos que su presencia sea muy grande en nuestras ciudades, pero evidentemente no se les puede violar el derecho a la vida, ni se les puede tampoco privar de la residencia si ese es su lugar en el que ellos desean vivir, ¿no? Y luego la tercera categoría, el tercer grupo, que es quizá el que más nos interesa a nosotros desde una perspectiva jurídica, es el grupo de los animales domésticos. Estos animales sí son los que forman parte plena de la comunidad política, porque son aquellos que han sido capaces de aprender determinadas reglas de cooperación, que tienen un interés en convivir con nosotros y, por lo tanto, lo que dicen Donaldson y Kymlicka es que a este grupo de animales hay que reconocerle los plenos derechos de ciudadanía.
¿Y esto qué significa? Bueno, para ellos, digamos que la ciudadanía requiere tres cosas. En primer lugar, la capacidad de tener una idea de lo que es bueno para uno y comunicarlo. En segundo lugar, la capacidad de cumplir con normas sociales y cooperar. Y en tercer lugar, la capacidad de participar en la coautoría de las normas. Evidentemente, la tercera capacidad no la tienen los animales, es decir, no participan o no pueden participar en los procesos democráticos deliberativos de aprobación de las normas jurídicas. Pero sí tienen las dos primeras, es decir, sí tienen la capacidad de saber lo que es bueno para ellos y de perseguirlo, y de cumplir y de cooperar con determinadas normas sociales. ¿Cómo salvan el tercer elemento? El tercer elemento, Donaldson y Kimlicka lo salvan con determinadas relaciones de agencia, ¿no? Dicen, como llevábamos tantos miles de años conviviendo con ellos, podemos presuponer cuáles son sus intereses. Y por lo tanto, tendremos que tener en cuenta cómo nuestras normas o cómo nuestras formas de vida van a afectar los intereses de los animales e incorporarlos al proceso de discusión de las normas jurídicas, incorporarlos al proceso de elaboración de normas políticas y de normas jurídicas en nuestras comunidades. De esa manera salvan los derechos de participación política con respecto a los animales. Esto tampoco, quiero decir, esto es fácilmente juridificable. Se puede nombrar un defensor de los animales, se puede, igual que existen impactos, normativas sobre realizar informes de impacto medioambiental cuando se aprueban determinado tipo de obras o determinado tipo de construcciones, se puede hacer algo parecido. Podemos incorporar estudios del impacto sobre la vida de los animales a nuestra discusión de normas jurídicas o a la elaboración de obras públicas, etcétera. Es decir, que yo creo que en este sentido es relativamente sencillo. La cuestión entonces está, siguiendo un poco esta estela, en los otros derechos, es decir, en qué derechos reconocemos y cómo reconocemos esos derechos. Bueno, yo en lo que estoy escribiendo intento hacer un repaso de, digamos, los derechos que solemos tener en los estados sociales y democráticos de derecho, es decir, desde derechos civiles, de derechos de libertad, también a los derechos sociales. Me voy a centrar ahora más en los derechos sociales porque es verdad que en los animalistas normalmente suelen poner el acento y subrayar la importancia de los derechos de libertad de los animales, pero no tanto los derechos sociales. Donaldson y Kimlicka hablan de algunos derechos, por ejemplo, hablan del derecho a la salud, a la protección de la salud de los animales, y en ese sentido también ha generado una cierta controversia, porque algún autor ha dicho que, bueno, entiende que la protección de la salud de los animales o del bienestar sea importante, pero que eso sería algo que no parecería justificado en un contexto de crisis económica y en un contexto de control del déficit presupuestario, que el Estado asumiera eso, sino que sería mejor que los propios dueños de los animales domésticos hicieran frente a esos costes. Yo creo que en esta crítica hay una confusión de dos planos, el plano de los derechos y el plano de las garantías. Evidentemente, el animal, si reconocemos que forma parte de la comunidad política, tiene que tener un derecho a la atención sanitaria. Otra cosa es cómo garanticemos ese derecho, pero esto no es una discusión ajena al propio derecho a la protección de la salud que tenemos los seres humanos. También las maneras de garantizar el derecho a la protección de la salud son distintas en función de los países. Puede ser un sistema público de salud, puede ser un cheque sanitario, puede ser un sistema mixto público-privado. Es decir, que una cosa es el derecho y otra cosa son las formas de garantizar este derecho. A mí lo que me parece interesante, y me voy a centrar en ello, es en el reconocimiento de derechos laborales a los animales. Y esto suele chocar cuando se dice, pero si partimos de la idea de que los animales son sujetos de la comunidad moral y por ende de la comunidad política, y hemos dicho que cooperan de alguna manera, el debate entonces está en qué condiciones podemos nosotros usar determinados productos que tengan un origen animal. Y claro, aquí yo creo que hay que diferenciar. En primer lugar, no estaría justificado el matar a un animal para comérnoslo o para sacar sus pieles o por ejemplo, por la experimentación científica. Es decir, yo creo que aquí hay un derecho primario, que es el derecho a la vida, y por lo tanto esto excluiría de la posibilidad de comer o de matar animales para comérnoslo.
Es verdad que yo creo que en el ámbito donde más violaciones se producen al bienestar de los animales es el ámbito de la ganadería industrial. Digamos que el consumidor de las ciudades no percibe, porque cuando uno va al supermercado ve los filetes de pollo y de carne envueltos en celofán muy bonito y con unas bandejitas de plástico también muy bonitas, y hay una ocultación deliberada de la industria ganadera de cuál es el sufrimiento que está por detrás. Bueno, hay muchos artículos, reportajes, documentales que vienen a señalar esta realidad. Déjenme que les cite un artículo de Wolfson y Sullivan que dicen: los animales de granjas viven sus cortas vidas en un mundo de sombra. La gran mayoría de ellos nunca experimenta el sol, la hierba, los árboles, el aire fresco, los movimientos sin limitación, el sexo y muchas otras cosas que la mayoría de nosotros pensamos que es lo normal de la vida en la Tierra. Estos animales son castrados sin anestesia, mantenidos en ocasiones deliberadamente famélicos, viviendo en condiciones de extremo hacinamiento y sufriendo deformaciones físicas como consecuencia de la manipulación genética. Entonces, claro, desde esta perspectiva, los movimientos de liberación animal y de defensa de los derechos de los animales lo que abogan es un poco por un veganismo radical o por no optar, o sea, no obtener ningún tipo de producto de estos animales. Y esta probablemente sea la postura más coherente con la postura abolicionista, por ejemplo, la que antes me he referido de Francione. Sin embargo, desde la perspectiva de una concepción política de los derechos de los animales, yo creo que si se reconocen determinados derechos laborales a los animales, no habría nada malo en, por ejemplo, comernos un huevo, ¿no? O comer huevos. Pero claro, eso supone que haya una serie de derechos laborales, es decir, derecho al descanso, derecho a su correcta alimentación, derecho a la protección de su salud, derecho a tener una vida de acuerdo con las condiciones naturales y no estar confinados en determinados espacios sin que se puedan mover. Todo esto va contra la lógica neoliberal, ¿no?, que lo que persigue es la mayor producción al menor coste, que es un poco la razón por la cual muchos de estos animales están viviendo en condiciones lamentables. Por lo tanto, yo creo que si se reconocen, es decir, si partimos de la idea de que los animales son sujetos de la comunidad política y extendemos el reconocimiento de los derechos laborales a esos animales que cooperan con nosotros y en esa cooperación también reciben algo a cambio, porque esa es la base de la sociedad, ¿no? Es decir, cumplimos con derechos, cumplimos con deberes, y hay ahí una conjunción el principio de reciprocidad que debe regir las relaciones de justicia. Si efectivamente extendemos el reconocimiento de los derechos laborales, hay determinados productos animales que podrían ser objeto del consumo humano. Lo que pasa es que en estas condiciones, evidentemente, serían productos con un coste muy elevado y que bueno, pues serían probablemente asequibles solo a una minoría que tuviera un alto poder adquisitivo. En definitiva, por ir acabando, porque tampoco me quiero extender mucho más, yo de alguna manera lo que estoy presentando aquí es la idea de que, por un lado, los animales son sujetos de la comunidad moral no solo en tanto que pacientes, sino en tanto que agentes morales, porque son tienen una moral como contenido, que aprenden, y por ello tienen moral como estructura. Y esos son los dos requisitos para ser miembros de la comunidad moral. Son capaces de aprender reglas, de tener comportamientos morales y de hacer elecciones. Eso nos debe llevar al reconocimiento jurídico de los animales, es decir, tenemos que hacerles un reconocimiento de derechos. Evidentemente, los derechos en sentido jurídico positivo, surgen de comunidades políticas. Es verdad que el objetivo, dentro de la perspectiva de los derechos humanos, es ir acortando la distancia entre lo que es la pretensión moral y el reconocimiento jurídico positivo de los derechos, ¿no? Es decir, ir haciendo cada vez más real la pretensión universalista de los derechos. Pero en el mundo en el que estamos hoy, los derechos se reconocen en el contexto de comunidades políticas, con lo cual digamos que eso es lo que a mí me parece más pertinente de la aportación de Zoópolis a la discusión de los derechos de los animales. Tendremos, por lo tanto, que partir, para articular jurídicamente los derechos de los animales, de la realidad de la comunidad política, de la realidad de los estados. Y ahí sí
hacerles a los animales que forman parte de esa comunidad política titulares de todos los derechos de ciudadanía. No solo de derecho a la salud, o no solo del derecho a la libertad o a la vida, sino también de todos los derechos sociales y, en cierto modo, de manera indirecta, también de los derechos políticos, porque tendremos que tener en cuenta cuáles son sus intereses o en qué medida hacemos daño con nuestras decisiones para incorporar también su opinión al proceso de deliberación y de elaboración de normas jurídicas. Pues muchas gracias, y ahora, por supuesto, yo creo que lo más interesante es que entremos en un diálogo, ¿no? Y todas las críticas, pues estaré encantado de recibirlas y de comentarlas. Pues, muchas gracias, José Luis, porque tu intervención ha sido muy interesante y, sin duda, desde el momento en que toca temas de frontera del discurso de los derechos en esa vocación expansiva de la ética de la que hablaba Garzón, pues hay muchos, evidentemente, hay muchos temas y muchas cuestiones. No sé si... Bueno, aquí tenemos un... Déjame el tenemos un micrófono, no sé si alguien quiere intervenir. Lo vamos pasando. ¿Lo vamos pasando? Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien? Tienes que pasar esto luego. Está publicado, ¿no? Bueno, muchas gracias por la charla. Quería preguntar si crees que es realizable el cambio a lo de los derechos laborales de los animales, porque hasta donde tengo entendido, la proyección de los próximos 10 años es que va a aumentar el mercado, bueno, la industria cárnica, y no me cabe cómo van a hacer eso si no es a través de perpetuar el sistema de maltrato a esos animales. Evidentemente, es decir, yo he hecho un discurso moral, ¿no? Y un discurso moral jurídico de lo que debiera ser. Lo que es radicalmente distinto. Y efectivamente cada vez hay mayor producción de carne a menores costes, lo cual supone que, digamos, los animales que están en cautiverio, que son alimentados, manipulados genéticamente, a los que se les inyecta antibióticos, etcétera, eso es una realidad, y cada vez la realidad es más dura. Con lo cual es verdad que probablemente para hacer el cambio jurídico tiene que haber primero un cambio social. El derecho podría servir, es decir, podría haber algún Estado que, por ejemplo, prohibiera este tipo de explotación ganadera o de este tipo de explotación industrial. Pero hay muchos intereses económicos por detrás. Y efectivamente en la práctica yo lo veo difícil. ¿Cómo creo que puede llegar este momento? Yo creo que puede llegar desde la perspectiva de un cierto cambio social, y en ese sentido yo sí creo que ha habido un avance, es decir, cada vez hay una mayor conciencia, una mayor sensibilidad con este tema, todavía minoritaria sin duda, pero cada vez hay una mayor conciencia sobre este tema. Francione, por ejemplo, que es abolicionista, critica mucho los movimientos regulativos, porque dice que al final el efecto colateral que tienen es un mayor sufrimiento de los animales, porque la gente a lo mejor consume determinados productos pensando que se trata de animales que están en buenas condiciones, como si fuera una especie como de campaña de marketing que no se corresponde en realidad con la situación de estos animales. Claro, aquí yo creo que el Estado, o sea, el poder jurídico, la capacidad de las normas sí puede jugar un papel, pero evidentemente todavía estamos muy lejos de ese escenario, ¿no? Es decir, un poco lo que yo he hecho ha sido un discurso moral que tiene que tener una traducción en términos jurídicos, pero que no es un discurso de lo que probablemente pase en el corto plazo. Sí es de lo que debiera pasar, ¿no? Pero o sea, estoy de acuerdo con lo que dices de que cada vez hay mayor consumo de carne, incluso con efectos en el propio ecosistema, es decir, la producción de carne afecta más al cambio climático que el tráfico de los coches. Pero aquí hay industria, o sea, hay industria económica, hay intereses económicos que tienden un poco a no dejar que este mensaje de alguna manera trascienda.
¿Y por ahí crees que va a ocurrir más el cambio? Porque, bueno, los que se pueden permitir hacer el cambio social a comprar una carne que ha sido, bueno, o sea, que tiene certificados de que han tratado bien a los animales, pues cuesta mucho más dinero. Entonces, este cambio social, de momento, está solo en la gente que se lo puede permitir, que tiene un nivel económico alto. Pero, ¿crees que podría hacerse el cambio más enfocado desde el cambio climático por afectar un poco a todos y por, bueno, o sea, porque es una de las mayores causas junto con lo que sea el textil y, bueno, el tráfico, un poco todo esto? O sea, yo creo que tendría que haber un cambio educativo. Para cambiar los valores sociales tendría que haber un cambio educativo. Un cambio educativo en varias líneas. En primer lugar, en la línea de lo que estamos diciendo, de que afecta al cambio climático, y es verdad que hoy a nivel mundial, digamos que la preocupación sobre el cambio climático probablemente es mayor que la preocupación sobre el bienestar de los animales, ¿no? Bueno, desde esa línea puede ser una estrategia pragmática y política indirecta de lograr un mayor bienestar para los animales. Entonces, una primera línea puede ser este cambio social, educativo, en esta dirección. En segundo lugar, también tiene que haber un cambio educativo con respecto a cuáles son las necesidades de alimentación que tiene el ser humano. Digamos que el consumo desmedido de carne que tenemos ahora es una cosa relativamente reciente. El ser humano necesita grasas, hidratos de carbono y proteínas para sobrevivir, pero hay muchas proteínas de origen vegetal, ¿no?, que cubren de sobra las necesidades que tiene el ser humano. Con lo cual tiene que haber también un cambio en lo que es la educación en la alimentación que nosotros tenemos, ¿no? Y eso, pero, o sea, yo creo que el gran obstáculo aquí son los intereses económicos de determinadas industrias que un poco entorpecen, ¿no?, el mensaje que, bueno, pues es decir, ya hay estudios científicos, médicos, etcétera, que alertan, ya no teniendo en cuenta el interés de los animales, sino el propio interés en la salud humana, que alertan de cómo la carne está relacionada, pues, con el desarrollo de determinados tipos de cáncer, con el desarrollo de determinados tipos de enfermedad cardiovascular, etcétera. Entonces, para llegar al cambio jurídico, probablemente en un cambio jurídico que supone en el fondo alterar nuestro concepto de comunidad política, que es por lo tanto un cambio radical, exige un cambio social, y previo a eso tiene que haber un cambio educativo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y muy interesante la charla. Y quería preguntarte, en caso de que se reconozcan los derechos de los animales, se deberían prohibir todos los mataderos, ¿no? Entonces pasaríamos a ser una comunidad vegetariana. Vegetariana sí, claro. Vale, vale. Y luego... Bueno, salvo que, quiero decir, claro, aquí hay varios elementos. Es decir, salvo que, por ejemplo, un animal muera de muerte natural y tú te lo quieras comer. Claro, aquí hay una cuestión. ¿Nos comeríamos a un miembro de la comunidad política? Probablemente no. ¿Por qué? Porque hay un cierto merecimiento de respeto, ¿no? Hay una cierta dimensión moral del respeto a nuestros restos, etcétera. Entonces, claro, pero es verdad que desde un punto de vista moral, si somos capaces de dar ese salto, y no tendremos ningún problema, pues no habría problema en comerse a un animal que hubiera muerto de muerte natural. También eso tiene riesgos para la salud, claro, quiero decir. Entonces, bueno, en el fondo esto abogaría por una sociedad vegetariana donde el consumo de productos de origen animal estaría muy reducido, muy reducido. A ver, es verdad también que estuve mirando el otro día y se ha empezado a hacer pruebas con la carne sintética, o sea, que tiene como casi el mismo sabor, pero totalmente sintético, sin maltrato, bueno, que no viene de los animales. Y en plan, por eso también, por esa rama también se puede ir, por financiar ese estudio para pasar a esta nueva sociedad. Y luego otra cosilla, ¿no crees que deberían poner en las imágenes o sea, en los productos cárnicos de la Mercadona, de todo esto, como una especie de una imagen como lo ponen en el tabaco, de pues si compras esto, que sepas que le tratan así a los animales? Sin duda.
Y si no se pone eso es precisamente por la presión de los lobbies de la industria cárnica, ¿no? Pero sin duda estoy de acuerdo contigo, porque eso iría en la línea de la concienciación social. Probablemente si eso se pusiera, no se consumiría tanta carne. O sea, quiero decir, porque es verdad que muchas veces en los debates que se plantean entre vegetarianos y no vegetarianos o entre veganos y no veganos, las personas que quieren seguir consumiendo carne no quieren saber exactamente de dónde viene esa carne, no quieren conocer las condiciones, porque eso afecta a nuestra sensibilidad moral, ¿no? Como sujetos morales. Es decir, la gente es consciente de que hay dolor por detrás, pero prefiere no verlo, prefiere taparse los ojos y no verlo. Sin duda una manera de hacerlo visible y también de hacer responsable a la persona en el momento de consumir es poner imágenes o poner información acerca de qué en condiciones ha vivido ese animal que está en una bandejita en el supermercado. Pues muchas gracias. A ti. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Rodrigo. Quería hacerle una consulta un poco crítica, ¿no?, a este tema y este debate que estamos realizando. Primero yo digo, me pongo en la posición de que yo soy una principal autor en Bolivia del que protege a los animales, ¿no? Pero aquí hay algún punto muy fuerte, ¿no?, sobre el tema del discurso moral jurídico. Primero, al hablar de el discurso moral jurídico sobre lo que nos dijo con el tema de Singer, ¿no?, ahí yo parto desde esa postura en la cual tenemos que valorar más el tema de los animales o las personas que con vulnerabilidad en este caso, ¿verdad? Bueno, yo le pongo un caso que se maneja allá en Bolivia. El tema de que en Bolivia, a nivel nacional, no se vio y no se ve, yo tengo ese punto de vista, no se ve a los animales como una persona moral política. Si no funciona el micrófono no va a salir en el vídeo, o sea, mira a ver si... A ver, dale. Hola. Ahora. Bueno, como decía, en Bolivia no se ve a los animales como una persona moral política, ¿no? Se ve más como un recurso, como un objeto. Y en base a eso se busca la protección del animal. Se puede decir que, como se llevan en nuestras clases, el tema de que para la dignidad de las personas es necesario proteger a los animales. Desde ese punto de vista está penalizado incluso el maltrato animal, existe el tema de la figura del biocidio. Es interesante desde ese punto, pero ahora vamos a nivel municipal en Bolivia, ¿no? En las ciudades se han generado nuevas normas en la cual ya no lo ven desde el punto de vista de un recurso, sino es como acá, se lo ve como un derecho para los animales a protegerlos, en base a proteger a los animales, igualmente clasificando animales domésticos, lo mismo, ¿no? En base a ello ya era un poco confuso. Yo le comento este caso muy interesante que se está manejando allá en Bolivia. Primero, han habido maltratos animales por el tema de la costumbre de personas que abusaban a los animales, han sido encarcelados, han sido ya todo un gran caso. Luego han venido extranjeros. En Bolivia los chinos, por ejemplo, comen perro y en Bolivia no se puede, es un delito básicamente. Y contradicciones que ponían posturas de uno y el otro lado. El tema del discurso moral es donde a mí ya me afectó mucho en el caso reciente. En Bolivia actualmente a un niño y a su madre, indefensos, un perro grande los mordió agresivamente. Este perrito se llama Pantú, que es muy conocido allá en Bolivia ya. Por el tema de que después de eso, en el proceso legal, a la dueña del perro, se le está llevando un proceso judicial para que resarza los daños, porque el niño está totalmente, incluso peligraba su vida en un momento. Y por orden judicial, el perro se determinó que debía ser sacrificado. Mira el caso, existen actualmente 18 abogados que están defendiendo a este perrito allá en Bolivia. Desde un punto de vista de lo moral, ¿no? O sea, no me cabe a mí cómo puede ser que 18 abogados protejan a un animal que ha casi peligrado la vida de un niño y de su mamá, y que vean personas que defiendan esa postura de que el animal tiene un derecho y debe ser protegido.
en base a que existen temas, allá en Bolivia es mucho peor, ¿no? Niños que están en la calle muriendo y eso. Es un tema del discurso moral, en este caso, de que se están priorizando en base a dar derechos a los animales a otros temas, cuando en sí, desde mi punto de vista, debería ser primordial la protección, o sea, una ponderación, ¿no?, de lo que se necesita en determinados lugares. En este caso, básicamente, ya no se ve esa figura en Bolivia. Dicen, los animales tienen derechos, son como personas, y no me parece coherente a la postura que tenía a nivel nacional de decir los animales son un recurso que debe ser protegido por las personas, ya que básicamente choca desde todo punto de vista. En Bolivia hay lugares donde, por ejemplo, la carne es consumida, solo se come carne, y ahora poner el tema de como derechos para los animales ya es una figura totalmente contradictoria, ¿no? Y yo parto de esa idea de que los animales no deben ser vistos tanto como personas. Claro, es evidente y se los puede clasificar, pero también tenemos que ver que las personas se afecta en determinado momento al establecer derechos y obligaciones para los animales, se afecta a determinadas personas con vulnerabilidad en este caso, y partiendo del discurso moral jurídico. Bueno, has tocado como muchos temas, ¿no? Vamos a ver, cuando se habla del discurso de los derechos de los animales, no es a costa de los derechos de las personas. Es decir, lo único que se está hablando es de ampliar la esfera moral y, por lo tanto, la esfera de la protección jurídica. Pero no creo que haya que hacer un balance, es decir, no creo que la protección de los derechos de los animales implique el sacrificio de los derechos de las personas. Lo que estamos hablando es de ir ampliando no el catálogo, sino los titulares de derechos, ¿no? En un proceso, si quieres, de generalización, ¿no? de ir extendiendo la generalización en el reconocimiento de los derechos. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de derechos, siempre pueden darse el caso de conflictos de derechos. Pero eso no solo ocurre cuando estamos hablando de los derechos de las personas y de los derechos de los animales. También en el caso de los derechos de las personas se dan casos de conflictos de derechos donde evidentemente lo que hay que hacer ahí es una ponderación atendiendo al caso concreto y ver qué derecho puede tener más peso o qué derecho puede prevalecer sobre el otro, ¿no? Pero esto es una cosa clásica del discurso de los derechos, ¿no? Los conflictos de derechos. Entonces, en ese sentido, yo no veo el problema, o sea, es decir, no veo que el reconocer a los animales como titulares de derechos va a suponer necesariamente el sacrificio de los derechos de las personas. Creo que se puede extender el reconocimiento de los derechos sin haber un sacrificio, independientemente de que en casos concretos puede ocurrir que haya un conflicto de derechos. Claro, ¿qué ocurre? Descendiendo al caso que contabas, ¿qué ocurre si un perro ataca y causa la muerte de una persona o le provoca daños, etcétera? Bueno, ahí hay que establecer qué criterios de atribución de responsabilidad podemos establecer. Evidentemente, un perro tiene que haber aprendido unas normas, con lo cual la primera persona responsable es aquella persona con la que convive que no le ha enseñado esas normas, con lo cual parece pertinente que el dueño de este perro tenga que indemnizar por los daños ocasionados a las víctimas, ¿no?, de cuando les mordió. Incluso, en cierto sentido, es decir, estamos hablando de una responsabilidad civil, pero depende cómo hagamos las normas, pero puede considerarse a lo mejor objeto de responsabilidad penal que una persona no haya educado convenientemente a un animal para que sepa vivir en comunidad. ¿Podemos hacer responsable al animal? Pues en cierto modo habrá que someterle a un proceso de reeducación. Es decir, a los animales se les educa, ¿no? ¿Eso puede llevar a quitarle la vida al animal? Pues si partimos un poco de la consideración de los derechos de los animales y del derecho a la vida, probablemente no, pero sí a un proceso de reeducación o de confinamiento un poco análogo al que ocurre cuando una persona quita la vida a otra persona, ¿no? Eso es un poco, digamos, el enfoque que yo tengo. Es decir, yo no... es verdad que la perspectiva que yo creo que tú defiendes es un poco la perspectiva clásica de decir, bueno, los animales son
merecedores de protección jurídica, porque son, tú has dicho, un recurso, ¿no? Forman parte de la riqueza natural y, por lo tanto, el ser humano pues no puede abusar o explotar indebidamente esa riqueza. Esa es una perspectiva, incluso la perspectiva de decir, porque haciendo esa explotación dañas la sensibilidad moral del resto de seres humanos. Bueno, esa es una perspectiva, y es más, yo creo que es la perspectiva que en términos jurídico-positivos hoy en día está teniendo éxito, porque cuando se tipifican delitos de maltrato animal, en el fondo la idea que está por detrás no es tanto el animal como sujeto de derechos, como la idea de proteger la sensibilidad moral de los ciudadanos o de la comunidad ciudadana. De alguna manera, digamos que el planteamiento por el que yo abogo va un poco más allá, es decir, o sea, quiere ir un poco más allá, ¿no? Y entonces, pero quiero decir que sin duda el enfoque que tú das es el enfoque que ahora mismo está teniendo traducción en los cambios legislativos que se están produciendo en muchos países del mundo, ¿no? Incluido España. España tiene grandes contradicciones. Quiero decir, el artículo 337 del Código Penal en la última reforma también tipifica como delito el maltrato animal, pero está pensando solo en los animales, solo en alguna categoría de animales domésticos, ¿no? Es decir, por supuesto, el legislador no quiere que vaya el fiscal y la policía a detener a todos los dueños de granjas industriales. Eso está fuera de la mente del legislador. El legislador un poco va en la línea esa de, bueno, pues de no dañar la sensibilidad moral, porque parece que si alguien mata a un perro o a un gato de mala manera, pues está como yendo contra un cierto deber moral de respeto. Yo creo que esa perspectiva no protege adecuadamente a los animales. Es decir, es claramente insuficiente. Por eso abogo un poco por dar un paso más allá. Dos más ahí. Yo luego tengo una cosa para ti. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo en concreto dos preguntas. ¿Cómo se entendería el concepto de dignidad que prevalece en la teoría de los derechos humanos en este discurso de los derechos de los animales, ¿no? Y si esta separación de grupos de especies animales implicaría reconocerles diferentes derechos de acuerdo al grupo al que pertenezcan, ¿no? Y por otro lado, al reconocerlos ya como titulares de derechos, ¿cómo podrían hacerlos efectivos, ¿no? O sea, reconocer esta capacidad de ejercicio, o sea, porque entiendo que tienen cierta capacidad para adoptar ciertas reglas, ¿no? Pero como una vez que se les son reconocidos estos derechos, ¿cómo ejercerían, ¿no?, los mismos? Bueno, en este sentido no me he metido en ello, pero la idea de dignidad se entiende de manera igual que se entiende la idea de dignidad en el discurso tradicional de los derechos, es decir, de tratar al ser moral como fin en sí mismo y nunca como un mero medio, como un mero objeto, ¿no? Es decir, la visión clásica, digamos, kantiana de la idea de dignidad. Es verdad que Kant entendía que esto solo podían ser las personas, los sujetos racionales, libres, autónomos, etcétera, y aquí lo que estamos es ampliando. En el momento en el que tú amplías la comunidad moral, todos los miembros de la comunidad moral merecen ser tratados con dignidad, es decir, merecen ser tratados como fines y no como meros instrumentos o como meros medios. En relación a la diferencia en el reconocimiento de derechos en función del grupo en función de la comunidad política a la que pertenecen los animales, yo creo que la aportación de Donaldson y Kymlicka desde el punto de vista del jurista práctico, es decir, desde el punto de vista del jurista que entiende que los derechos no solo son derechos morales, sino que son instituciones jurídicas, es muy interesante porque, claro, como ligeramente o en cierto modo comunitarista que es Kymlicka, él parte de la idea de que los derechos solo pueden surgir en relaciones de comunidad política, ¿no? Con lo cual, en función de la comunidad política a la que uno pertenece, va a tener atribuidos unos derechos u otros.
Por eso él establece, quiero decir, ahí el problema estaría más bien con los animales liminales que con los animales salvajes. Es decir, a los animales salvajes se les respeta, porque lo que se está es respetando la comunidad soberana. A los animales domésticos se les incluye en la comunidad política y por lo tanto se les hace plenos titulares de todos los derechos de la ciudadanía, pero el problema está en los cuasi ciudadanos. Problema análogo, curiosamente, al que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Donde la ciudadanía funciona como una categoría excluyente en el reconocimiento de derechos, ¿no?, de los no ciudadanos. Este, para mí, es el principal problema que yo veo desde la teoría de los derechos en la categorización que hacen Kymlicka y Donaldson, que es el estatus jurídico de esos animales que que conviven con nosotros, pero no forman parte de la comunidad, en tanto en cuanto no cumplen con las reglas o no son capaces de aprender reglas, no tienen interés en aprender reglas, y que por lo tanto eso conlleva para ellos un reconocimiento de un grupo de derechos menor. Desde la teoría de los derechos probablemente esto es lo que plantea mayores problemas, ¿no? Que son los problemas análogos a los que plantea el concepto de ciudadanía. No obstante, yo creo que ellos lo solucionan de una manera hábil, ¿no?, y de una manera particularmente inteligente, ¿no? Porque lo que dicen es, hay determinados derechos básicos que hay que reconocer, es decir, derecho a la vida, derecho a la residencia, derecho a la libertad de circulación, pero luego hay otros derechos que tienen una naturaleza más política, si quieres, que están más ligados a la comunidad política y por lo tanto al principio de reciprocidad, que no les podríamos reconocer en tanto en cuanto no se insertaran plenamente en la comunidad política. El planteamiento de Donaldson y Kymlicka no establece fronteras claras entre especies de animales. Es decir, no es un argumento que atienda a las especies o a la naturaleza. Lo que atiende es más bien al grado de integración en la comunidad política. Quiero decir, si tienes una rata domesticada, como vemos por las calles, ¿no?, a veces, ¿ese es un animal liminal o es un animal ciudadano? Para Donaldson y Kymlicka, en tanto en cuanto ha aprendido a cumplir con determinadas reglas, es un animal ciudadano. Es decir, que el criterio no está tanto en la naturaleza del animal como en la capacidad que tiene para insertarse en la comunidad política. Y la última cuestión que me hacías era en relación a la capacidad de ejercicio de los derechos. Esto es un tema, claro, aquí la cuestión está a través de representantes. Es decir, igual que ocurre pues con los menores o igual que ocurre con personas que a lo mejor no tienen las plenas facultades mentales como para ejercer sus derechos. Aquí lo que habría que hacer es nombrar representantes legales de los derechos de estos seres, ¿no? Donaldson y Kymlicka utilizan el concepto de agencia un poco para hacer referencia a lo que no deja de ser la representación jurídica cuando una persona no puede acudir directamente a reclamar sus derechos ante los tribunales. Buenos días, mi nombre es Sebastián Ibarra, soy ecuatoriano y quiero compartir un par de ideas y hacer una pregunta concreta. En el Ecuador, en el año 2008, hubo una constituyente en donde los asambleístas constituyentes y el pueblo ecuatoriano pudo identificar el problema que existe en la relación del hombre con la naturaleza y por los procesos económicos devastadores y hasta cierto punto vinculados con la explotación del capital por sobre todos los elementos que nos rodean, no solo del ser humano sino de la naturaleza, y en función de eso nosotros en la Constitución del Ecuador incorporamos o reconocimos a la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, en el marco constitucional existe la protección a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto teóricamente se lo hizo o tomando en cuenta la transformación del pensamiento de una visión antropocéntrica, en donde el ser humano aprovecha los recursos, a una biocéntrica, en donde estamos hablando de un todo integral que debe funcionar tomando en cuenta un equilibrio en las relaciones que existe el hombre con la naturaleza. Pero la pregunta que a mí me surge es específicamente en cuanto a los animales y esta relación como
como esta relación laboral. ¿Por qué? Porque en definitiva cuando existe una relación, vuelvo a repetir, laboral entre dos sujetos, debe haber un consentimiento previo, porque caso contrario no estaríamos hablando de una relación entre, digamos, cuando es entre personas naturales, empleador-empleado. ¿Cómo entendemos esta relación? ¿Cómo entendemos el consentimiento entre, en este caso, los animales y el empleador? Eso nada más. Gracias. Bueno, sobre esto habría mucho que decir, porque también podríamos plantear hasta qué punto en las relaciones laborales que se dan entre seres humanos hay consentimiento. Quiero decir, ¿no? Muchas veces los trabajadores no les queda más remedio que aceptar determinadas condiciones laborales, y ahí, es decir, ahí el esquema un poco ese de la autonomía de la voluntad que está presente en el derecho civil y que parece que inspira también el derecho laboral es muy discutible, porque muchas veces los trabajadores no tienen libertad para negociar sus condiciones de trabajo en contextos de desempleo estructural como los que vivimos en la actualidad, ¿no? Eso nos llevaría a otro tema que bueno, que yo he trabajado en otras cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno de los argumentos que se utiliza para defender la renta básica es precisamente el derecho a decir no al empleador, o el derecho a dar un poder de negociación al trabajador con respecto al empleado. Efectivamente, uno puede plantearse que un animal en estas relaciones laborales el consentimiento no lo da, o se presupone y no lo da. Es cierto que los animales pueden negociar las reglas, ¿no? Es decir, no como las podríamos negociar tú y yo, pero los animales a veces dicen claramente lo que no quieren hacer, ¿no? Entonces, en el ámbito un poco de los derechos laborales, lo que habría que hacer es proteger las condiciones en las que estos animales viven. Quiero decir, la gallina pone huevos, naturalmente. ¿Tú puedes usar el huevo de esta gallina? Bueno, si la tienes en una jaula donde no se puede mover, donde está explotada, donde se le tienen 18 horas encendida la luz para que produzca más huevos, no. Aquí estás vulnerando sus derechos laborales. Si es una gallina que tiene un espacio donde moverse, que está criada al aire libre, que durante la noche duerme y durante el día está correteando por el campo, aquí sus condiciones laborales yo creo que están respetadas y no pasa nada porque tú cojas el huevo y luego te hagas una tortilla. Es decir, creo que aquí no hay una condición de sometimiento o de explotación. Y tampoco de vulneración de su consentimiento, ¿no? Porque ese huevo, si no, se va a romper o se lo va a comer. ¿no? Es decir, que, claro, hay que ir analizando caso por caso para ver en qué casos podemos presuponer un consentimiento y en qué casos no. Bueno, me quería preguntar, ustedes planteaban el tema sobre las ratas, por ejemplo, que en algún momento, y en general en nuestra civilización han considerado como una plaga. Entonces, ¿dónde quedarían problemas éticos como ese, como tener que sacrificar animales que son considerados plaga, que tienen problemas para la misma salud de los seres humanos? Y en ese mismo sentido, pues irnos un poco más allá. Hace unos años, cuando estuvo la epidemia de la gripe aviar, se tuvo que sacrificar a muchas gallinas de corrales en el oriente. Entonces, ¿dónde también quedaría ese tema de tener que sacrificar animales en algo colinda con el tema de si ponderamos derechos entre animales y personas? Bueno, en relación a la primera cuestión, yo creo que hay determinados mecanismos que no necesariamente, es decir, antes de llegar a, por ejemplo, a que se dé una plaga, hay determinados mecanismos que se pueden poner en marcha para evitar que estos animales liminales, ¿no?, se sientan atraídos a nuestra comunidad, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces las ciudades los están poniendo en marcha, quiero decir. Por ejemplo, con las palomas, ¿no?, que en teoría tal, pues hay maneras que no suponen el sacrificio de los animales, pero sí suponen algunos mecanismos, digamos, de intentar no generar atracción
para que vengan y se puedan convertir en una plaga. Es decir, que en ese sentido hay ya mecanismos que se pudieran poner en marcha para evitar estas cuestiones. Cuando hay un problema como el de la gripe aviar, ¿no? Bueno, pues en este caso, y aquí la pregunta es si hay una ponderación entre un derecho de un animal y un derecho de un humano, ¿qué derecho prevalecerá? ¿No? Ese era un poco el fondo de esta pregunta. Pues aquí habrá también que ponderar. Claro, aquí la cuestión está en cómo, es decir, el concepto de comunidad política, ¿cómo lo aplicamos aquí? Quiero decir, si tendemos nosotros a hacer prevalecer los derechos de nuestra comunidad frente a derechos de otros o no. Esto es un problema moral de difícil solución, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay mecanismos para aislar, para estos animales que pudieran tener la gripe aviar, para tal, sin necesidad de ocasionarles la muerte. Es decir, hay determinados mecanismos que probablemente tienen un coste superior, económico, pero que evitarían infringirles el derecho a la vida, ¿no? Ponerles en cuarentena, etcétera, aislarles, todos esos serían mecanismos que no tendrían por qué dañar su derecho a la vida y que también lograrían evitar digamos, la alerta sanitaria o el grave riesgo para la protección de la salud de los humanos que se podría dar en estos casos. Yo no sé si hay algunas cosas pendientes y luego cierro yo. Solo quería preguntar si, además de las 3 divisiones de animales que has hecho, también se incluiría la nacionalidad. Porque, por ejemplo, a nivel europeo, si tienes una mascota la puedes llevar a algunos lugares, pero creo que es Irlanda, Suecia y Reino Unido no tienen otros requisitos sanitarios para poder acceder al país con ese animal. Entonces, ¿cómo computarían esos derechos si son reconocidos en un solo país y en otros no? Y si se daría más, se reconocerían esos derechos a los nacionales y no a los extranjeros, o no sé. Bueno, ahí funciona análogamente a cómo funcionan las relaciones de ciudadanía. Quiero decir, Donaldson y Kimlicka, claro, no descienden al detalle, ¿no? En el fondo ellos lo que plantean es una teoría política un poco general que no desciende a las diferencias de regulación jurídica que se pueden dar entre distintos estados. Pero sí parten de una idea, y yo creo que es una idea, no es que sea una idea correcta, es que es lo que hay. Es decir, el grado de protección de los derechos siempre depende del Estado que reconoce esos derechos, ¿no? Con lo cual, en el propio seno de la Unión Europea o entre otros estados, vemos que hay diferencias en el grado y en el reconocimiento de derechos entre estados y estados. En principio esto quedaría a la decisión que se tomara en cada estado acerca del nivel de protección o del grado de reconocimiento de derechos que tiene cada comunidad política. Eso sería un poco, es decir, sería análogo a lo que ocurre ya entre los derechos de los seres humanos, ¿no? Donde también hay diferencias entre los distintos estados en cuanto a los derechos que se reconocen. ¿Y en tu esquema, España reconocería a todos los animales en conjunto o sería solo a los animales en esas 3 categorías dentro de territorio español? O sea, en mi esquema, que es bastante crítico a veces con las normas de inmigración y todo esto, no habría que poner restricciones a lo mejor a un perrito francés que viniera a vivir a España, ¿no? En ese sentido tendrían que tener también los derechos de ciudadanía, sobre todo en el contexto de la Unión Europea, igual porque hay una base común de reconocimiento de derechos. Porque es que luego también están las migraciones, las aves, por ejemplo, es que España es un punto clave para un montón de biológicos de movimiento de animales. Entonces, claro, pero en ese esquema, es decir, una cosa son los animales que forman parte de la comunidad política y otra cosa son los animales salvajes, donde lo que hay que respetar es ahí su ámbito de soberanía. Es verdad que el ámbito de soberanía en el caso de estados es muy claro porque tenemos es muy claro, es un concepto jurídico que es el concepto de frontera y de territorio, ¿no? Que tampoco es natural, sino que es una construcción jurídica.
Los animales salvajes, o esta categoría de animales salvajes, conviven con nosotros, es decir, pasan por nuestro territorio, nosotros pasamos por su territorio de soberanía. Por eso las relaciones que se tienen que dar son relaciones de respeto, de equidad, ¿no? En el fondo son relaciones entre comunidades. No hay un Estado, o sea, un territorio exclusivo análogo al del Estado, pero hay que reconocerles pues las vías de tránsito, todo eso, porque forma parte de su soberanía. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, porque te tengo que decir que yo no soy un especialista en absoluto en estos temas. Yo hace tiempo escribí una cosa sobre derechos de la naturaleza o sobre derechos sin naturaleza. Entonces, en relación con este tema solo tengo intuiciones y no certezas. Y te tengo que decir también que me ha gustado mucho tu exposición porque, fíjate, me ha parecido una exposición bastante racional. ¿Qué quiero decir? En muchas ocasiones, cuando se plantean temas frontera en el discurso de los derechos, en ocasiones corremos el riesgo de estar inundados de emociones y de sentimientos. Las emociones y los sentimientos han sido un gran motor en la historia de los derechos, pero eso a veces oscurece el discurso. Hoy se habla mucho de la democracia de las emociones, de la democracia sentimental. Bueno, y en ese sentido te felicito. Pero ya te digo, yo tengo muchas más incertidumbres que certezas. Te voy a plantear tres, a ver qué te parece. Me ha llamado la atención que en tu discurso, que ha estado plagado de conceptos morales, comenzando por el de agencia, has hablado un poco del concepto de responsabilidad. Has hablado del concepto de responsabilidad en relación con una respuesta, ¿no? Evidentemente, si se articulara una titularidad de derechos, ahí habría un discurso en relación con la responsabilidad jurídica derivada de la violación de los derechos. Entonces habría que pensar en un sistema de sanciones. Pero antes de hablar de responsabilidad jurídica, nosotros en el discurso de los derechos hablamos de responsabilidad moral. Y mi duda es hasta qué punto el discurso de la responsabilidad moral, que tiene mucho que ver con la capacidad de discriminar entre lo bueno y lo malo, no desde el punto de vista prudencial, desde el punto de vista cautelar, utilitarista, sino desde el punto de vista de las convicciones. No sé hasta qué punto o en qué medida podríamos incluir ese discurso de la responsabilidad moral en el discurso de los derechos de los animales. Ahí evidentemente, yo creo que aquí hay un elemento básico que es el tema de la definición de la comunidad política. Ese tema es básico. Pero en el marco de la definición de la comunidad política y conectándolo también con esa capacidad de elegir, cuando tú hablabas de los plenos derechos de ciudadanía, decías, bueno, habría una categoría de animales que tendrían plenos derechos de ciudadanía porque pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. No sé si esa distinción es una distinción moral, porque a veces las elecciones morales de lo bueno son incluso contraproducentes, la idea kantiana de deber, o sea, tú te sientes obligado a hacer algo, aun asumiendo las consecuencias de ese hacer algo. No sé si ese esquema se puede trasladar a los animales, o si cuando ellos eligen entre lo bueno y lo malo están manejando un concepto de bueno distinto, vinculado al instinto o a la supervivencia. Pero tú decías, bueno, pueden elegir entre lo bueno y lo malo, pueden discriminar, asumen normas sociales y luego decían, pueden participar en procesos de coautoría de las normas. A mí se me encendía la luz, decía, claro, el problema de la representación, tú eras consciente, ese era el punto débil. El problema de la representación, tú decías, bueno, eso lo arreglamos a través de agencias, a través de mecanismos de tutela. Dos cuestiones. Ojo, rozamos el paternalismo.
rozamos el paternalismo. Y segundo, los mecanismos, cuando en las comunidades humanas nosotros hablamos de mecanismos de representación, no solo, y eso no solo implica elegir quién va a normar en nuestro nombre, sino elegir también entre distintas posibilidades. Eso es la representación política. Y no entre los A, B, C, D, los de derechas o los de izquierdas, para entendernos. Y no sé si eso se puede aplicar al mundo de los derechos. Es decir, tú decías, esto es una cuestión de educación, y tanto que es una revolución. Es una revolución, entre otras cosas, porque tenemos que cambiar la comprensión de muchos conceptos con los que hemos venido trabajando, pero de eso se trata. Y a la hora de cambiar conceptos llega el tema de los derechos laborales. Es la última observación. Creo que se expuso, es decir, de derechos laborales solo podemos hablar cuando hay una relación laboral, un contrato de trabajo por medio. Y yo no sé hasta qué... Y se decía, el problema del consentimiento. Y tú decías, que yo creo que ha sido una salida que a mí no me ha satisfecho. Dice, no, en nuestras sociedades eso del consentimiento no funciona, porque todos sabemos que uno se agarra donde puede, y el consentimiento no es libre en los contratos de trabajo. De acuerdo, totalmente de acuerdo, pero eso es una patología. Es decir, eso no sirve como elemento de justificación, porque eso es una patología del sistema. Entonces, meter ese argumento como justificación de que se podría pensar en una relación laboral sin consentimiento sería cambiar mucho el concepto que nosotros tenemos de relación laboral. Bueno, he hecho un poco de abogado del diablo, pero me ha interesado muchísimo tu intervención. No, muchas gracias. O sea, y yo te agradezco a ti y agradezco a todos las observaciones. Como he dicho, es un trabajo en construcción, con lo cual todas estas cosas le dan uno a pie a pensar, ¿no? Y a darle vueltas a lo que está escribiendo y a lo que está construyendo. Cuando hablamos de responsabilidad, es decir, tú dices, bueno, ¿los animales pueden ser responsables en sentido moral? Sí, o al menos eso es lo que dicen los biólogos. Es decir, parece que son capaces de tener empatía, de decidir, de saber, o sea, de tener un cierto sentido, con todas las cautelas, de justicia, es decir, de empatía, de ayuda, ¿no? ¿Y se les puede exigir responsabilidad moral? O sea, en este libro que cito, que es Will Justice, ellos hablan un poco de cómo hay un cierto sentido de justicia, de que el animal sabe cuando está actuando correctamente y cuando no, cuando ayuda, sabe que debe ayudar y cuando no, etcétera. ¿Se les puede exigir responsabilidad moral? En cierto modo ya lo hacemos, quiero decir, al menos con los animales domésticos. Cuando les castigamos, les estamos exigiendo un cierto grado de responsabilidad por incumplir las normas. Lo que pasa es que es verdad que, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de responsabilidad moral, en el fondo lo que estamos haciendo es una reflexión ética, y estamos diciendo, uno es responsable moralmente en tanto en cuanto entiende lo que significa ser moral, o entiende o tiene un concepto filosófico acerca de lo que es correcto o incorrecto en sentido moral. Un concepto filosófico de lo justo y lo injusto. Evidentemente, al menos hasta donde sabemos, los animales no tienen esta capacidad ética en cuanto a reflexión filosófica. Pero yo ahí distinguiría los dos planos, es decir, sí tienen la capacidad de aprender normas morales y distinguir entre lo que es correcto e incorrecto en sentido moral. Probablemente no son capaces de entender en sentido filosófico qué es la moral o qué consecuencias tiene o el propio concepto de responsabilidad, ¿no? Es decir, probablemente eso está en un grado muy, muy primario, ¿no? Lo que ocurre es que los biólogos lo que ponen de manifiesto es que la moralidad, tal como la entendemos un poco en sentido kantiano, no es un rasgo característico del ser humano. Es decir, no es algo que aparezca o desaparezca, sino que también es fruto de la propia evolución de las especies. Y por lo tanto, hay animales porque la moral sirve
para adaptarse como un instinto también de supervivencia y de vida en común y para sobrevivir y como un mecanismo de adaptación al entorno. Entonces, lo que plantean ahí es que eso se da también en los animales. Otra cosa es dónde ponemos la frontera, que era una cosa a la que yo hacía referencia, porque eso a mí me plantea problemas, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos la frontera? ¿Dónde decimos que el animal es responsable moral o no? ¿Dónde entendemos que hay un comportamiento moral o no? Bueno, yo creo que ahí al final lo que tendremos es que esperar a que los estudios nos digan, nos pongan más claridad sobre ello para ver la frontera, ¿no? Luego me preguntabas representación, por participación. La cuestión sí de representación y de participación, y que si eso no dejaba de ser un cierto paternalismo, sin duda. O sea, yo creo que cuando se habla de la protección de los animales o incluso cuando se habla de su configuración como ciudadanos, en el fondo aquí hay una adopción de políticas de corte paternalista, ¿no? ¿Es un paternalismo justificado? Pues en cierto sentido sí, en el sentido de que... Pero ojo, perdona que te interrumpa, si es un paternalismo justificado, entonces nosotros estamos asumiendo que los animales están en una situación de déficit, de la que hay que extraerlos, con lo cual esa comunidad política sería una comunidad de primeras y de segundas, ¿no? ¿O no? No, yo creo que es más bien un paternalismo justificado en el sentido de que no tenemos mecanismos, porque, quiero decir, al final es verdad que nosotros nos valemos en nuestra vida moral, pero también en nuestra vida política, de determinados instrumentos que no podemos compartir con los animales, que es básicamente el lenguaje, ¿no? Hablamos lenguajes distintos, con lo cual no tenemos capacidad de incorporarles a nuestro discurso, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer es adoptar posturas paternalistas para intentar incorporar sus intereses a la construcción de ese discurso. Igual que hacemos con gente que a lo mejor tiene capacidades diversas o menores de edad que no podemos incorporar a ese discurso, aunque probablemente es más fácil incorporarse a ese discurso porque compartimos la habilidad lingüística, ¿no? Yo ahí, claro, la única salida es eso, es adoptar una postura paternalista, lo cual no significa que haya ciudadanos de primera y de segunda, sino lo que significa es que a la hora de participar, ¿no?, vamos a tener que nombrar algún tipo de representante de sus intereses. Y claro, tú dices, bueno, pero eso no es una participación política plena, ¿no?, en el sentido de que nosotros participamos plenamente en sentido político porque elegimos, ¿no? Y elegimos, por ejemplo, votar a un partido político y qué programa tiene ese partido político. Aquí más bien lo que estamos hablando es de una relación de representación en la cual, quiero decir, un animal, claro, para un animal viene a ser irrelevante la distinción entre yo qué sé, derecha, izquierda, o liberalismo libertario y liberalismo igualitario, obviamente. Pero si lo que tratamos es de incorporar sus intereses al discurso político, ahí sí, claro, ahí va a haber pluralidad de opciones, porque no todo el mundo va a interpretar sus intereses de la misma manera. Pero ya la propia toma en consideración de sus intereses en el discurso político es un cambio y abre la puerta a discusiones que ahora mismo no se dan, ya que en cualquier caso eso siempre se ha tenido en cuenta. De nuevo, claro, como hay representación y hay un cierto paternalismo, claro, no es posible que sean coautores de las normas en sentido pleno, obviamente, ¿no? Eso es obvio, y decir lo contrario sería una tontería, ¿no? Y luego la patología del contrato de trabajo. Claro, la patología del contrato de trabajo. O sea, cuando yo hablo de derechos laborales, más bien hablo de los derechos que protegen la situación del trabajador, y no estoy tanto hablando del derecho, si quieres, al trabajo, a firmar un contrato de trabajo, ¿no? Estoy más bien hablando de derechos en el puesto de trabajo, y en ese sentido, pues lo que se trata es de que esos animales que a lo mejor cooperan con nosotros o están trabajando. Yo, por ejemplo, estoy pensando en perros policía o perros que se dedican a la detección de explosivos.
pues que las condiciones en las cuales... Claro, el animal no ha sido libre para ser educado en eso, o no ha sido plenamente libre, pero sí se le puede reconocer un ámbito de libertad, un descanso, unas condiciones de vida adecuada, y son una serie de derechos en ese puesto de trabajo. A eso me refiero cuando hablo de derechos laborales. Es verdad que el perro policía no ha elegido ser perro policía. Pero es el mejor perro, es el perro mejor tratado del mundo. Claro, pero en otros tipos de animales que también cooperan, las condiciones laborales son muy malas, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Tiene muchos problemas, que yo soy consciente. Bueno, pues yo creo que hemos tenido la ocasión de disfrutar de una muy interesante sesión de seminario. Le agradezco, por lo tanto, a José Luis Rey que haya querido estar con nosotros, a todos vosotros vuestra asistencia, y nos vemos el próximo día, que si estuviera aquí el profesor Rafael de Asís confirmaría la fecha, pero él... El 3 de noviembre, creo que no, porque nosotros tenemos una cosa en Madrid. Bueno, está en internet, en todo caso lo vemos en internet. ¿3 de noviembre? Sí, en internet. Bueno, pues lo vemos, y si no lo confirmamos, lo modificamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.